Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, voy a compartir con ustedes un material que me gustaría que lo podamos analizar un poco, contrastar contenidos que estuvimos desarrollando con relación a cómo llamamos, cómo citamos, cómo mencionamos conceptos, cómo aplicamos ciertas acciones con relación al entrenamiento de preparación física en personas en condición de discapacidad, ¿ok? Entonces, espero que se escuche bien, que se vea también correctamente. Me regalan un minutito. Espero que en algún momento también se puedan conectar todos para poder seguir intercambiando información relevante con relación a la asignatura. Bueno, definitivamente la clase ya la tienen, también tienen el apartado para subir trabajo. Espero que los que están pendientes lo puedan corroborar, lo puedan subir en caso que así sea necesario. Bueno, el examen parcial ya está evaluado, entonces no encuentro dudas. Entonces asumo ya a esta altura que todo está comprendido, entendido, ¿sí? Por eso no me comparten, digamos, esa parte de dudas razonables, obviamente relacionadas con la materia. Bueno, vamos a ver un material, espero que sea de utilidad. En este tiempo también espero que se puedan conectar más personas, ¿ok? En el atletismo adaptado, la discapacidad física está dividida en dos grupos de personas, dependiendo de su minusvalía: los deportistas amputados y los atletas en silla de ruedas, ya sean parapléjicos o tetrapléjicos. Los deportistas de miembro inferior amputado utilizan prótesis deportivas totalmente adaptadas para facilitar los entrenamientos. En este caso, como se puede observar, están realizando ejercicios de calentamiento para correr los 100 metros lisos de atletismo. Tanto en los entrenamientos como en la competición deben realizar trabajos de coordinación con las prótesis, con el objetivo de integrarlas en el movimiento deportivo, realizando así ejercicios con ambas piernas. Los deportistas parapléjicos o tetrapléjicos utilizan sillas de ruedas de aluminio, especialmente diseñadas para atletismo de competición, con unas características de peso y regulación. Utilizan un sistema compensador de precisión y equilibrio. Los deportistas ciegos o deficientes visuales tienen una característica importante en la actividad atlética, y es que estos pueden ir guiados por un atleta vidente. Este guía va a proporcionar los mecanismos reglamentarios necesarios para que el atleta ciego consiga el mejor resultado posible. El método de guía en la carrera de 100 metros es mediante una cuerda de acompañamiento, por lo que el guía y el ciego se sitúan al mismo nivel, cogidos por una cuerda anudada sobre sí misma y procurando coordinar los movimientos de pies y brazos. Entre el atleta y el guía no debe haber en ningún momento una distancia mayor de 1 metro. Además, a cada atleta se le asignará 2 calles,
la más interior para él y la exterior para el guía, y así evitar tirones bruscos. En el caso de la prueba de salto de longitud y triple salto, los deportistas ciegos o deficientes visuales cuentan también con un guía, el cual es de vital importancia, tanto en la salida como en la caída, para orientar y dirigir al saltador. Este acompañamiento en el salto del atleta lo realiza el entrenador o el guía, a través del contacto físico y el canal auditivo. Bien, espero que haya sido de utilidad, simplemente para que puedan observar adaptaciones que se hacen desde el deporte de rendimiento, en este caso, a la discapacidad, como pudimos observar, en este caso era discapacidad física, discapacidad visual, ¿ok? Bueno, ahora para compartir con ustedes otro material que espero que les sea de utilidad. Recuerden que todo es para dar provecho, para utilizar nuestros conocimientos adquiridos sobre el área, ir verificando muchas veces y reafirmando también algunos, según la necesidad. Adaptado pueden participar personas con cualquier tipo de discapacidad. El deportista se divide en diferentes clasificaciones funcionales. Hay un sistema de letras y números para diferenciar las categorías. La letra F es para los atletas de campo. En inglés, field. La T representa a los que corren en la pista. En inglés, track. A mayor grado de discapacidad, menor es el número de clasificación funcional. En el atletismo para ciegos hay categorías. Las de velocidad son 100 metros, 200 metros y 400 metros llanos. Categoría medio fondo de 800 a 5000 metros llanos, y mayores distancias ya son carreras de fondo, incluyendo maratón. Para una mejor sincronización entre el atleta y el guía, es importante correr en espejo. Cuando el atleta avanza con el brazo izquierdo, el guía avanza con el brazo derecho, y piernas viceversa. Cuando el atleta avanza con la derecha, el guía avanza con la izquierda. En las categorías T11, el acompañamiento de los guías es obligatorio. Está prohibido empujar al atleta o traccionar o arrastrar al atleta. La única función del guía con su yoga es ser una referencia de acompañamiento. No podemos ir por delante ni por detrás. Y reglamentariamente, en la línea de llegada, tiene que pasar el atleta antes del guía. En el paraatletismo, los ciegos también participamos en el lanzamiento de disco, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina y salto en largo. El rol del guía en el lanzamiento de la bala, del disco y la jabalina es guiar al atleta para que se ubique en la zona de lanzamiento.
En el atletismo adaptado también participan personas con parálisis cerebral. Las clases van de la 31 a la 38. De la 31 a la 34 compiten sentados. De la 35 a la 38 de pie. Los atletas con parálisis cerebral compiten en prueba de pista y prueba de campo. Las pruebas de campo son disco, bala y jabalina. Las personas de talla baja también participan del atletismo adaptado en las categorías F40 y F41. La categoría 40 es para los más bajitos y la 41 es para los más altos como yo. Las mujeres participamos en lanzamiento de bala y lanzamiento de disco, y los varones también en jabalina. Clases 51 y 58 son para deportistas en silla de ruedas, ya sea prueba de campo o de pista. Las pruebas de pista son varias: 100, 200, 400, 800, 1500 y 5000. Y en los Juegos Paralímpicos también se corre la maratón de 42 kilómetros. Que pucha el profesor. El lunes entregaba el... Hoy, menos 2 puntos. Otra vez. No sé por Bueno, espero que haya sido de utilidad también ese material. Ya pudieron ver un poquito de la clasificación con relación a los deportes y pudieron observar también atletas con parálisis cerebral que están incluidos en la práctica deportiva sin inconveniente alguno. Y me refiero a que se toman las medidas adecuadas, se adapta toda la sistemática para que el atleta pueda desempeñarse según su nivel de funcionalidad. En un minutito a ver si puedo compartirles otro material, así enriquecemos en variabilidad. También en el deporte paralímpico, el atletismo es el rey.
Es la disciplina con más deportistas y mayor número de pruebas en los Juegos y también la que presenta mayor número de clases de discapacidad. Cada competidor lo hace en una categoría determinada que se define por 2 dígitos. El primero indica el tipo de discapacidad funcional. El segundo, el grado de afectación. Las clases 11 a 13 corresponden a deportistas ciegos o con discapacidad visual. La clase 20, atletas con discapacidad intelectual. En las clases 30 participan personas con parálisis cerebral. De la 31 a la 34 en silla de ruedas y de la 35 a la 38 a pie. Las clases 40 a 47 son las de atletas con afectación en alguna extremidad o con falta de ella. Y finalmente, las 51 a 58 comprenden a corredores en silla de ruedas o lanzadores que compiten sentados. La clasificación presenta aún otra variante relacionada con el tipo de prueba. Hacia delante del número de 2 dígitos indica que el atleta compite en eventos de pista, track en inglés, es decir, carreras o saltos. Una F, del inglés field, campo, significa que el deportista compite en lanzamientos. Aparte de las más evidentes, como que no hay salto con pértiga ni carreras de vallas u obstáculos, que las sillas de ruedas no saltan o que no hay prueba de fondo para amputados de miembros inferiores, el Reglamento Paralímpico de Atletismo presenta diversas variantes. Para los atletas con discapacidad visual, se permiten guías o deportistas de apoyo en las carreras o llamadores en los saltos y lanzamientos. Tanto en el caso del lanzamiento de peso como en el lanzamiento de disco para ciegos totales, que están clasificados como F11, necesitan una persona de apoyo que les acompañe en lo que es el lanzamiento. En el caso de David, lo colocaríamos en el final del contenedor de peso, él se colocaría en el centro, yo le llamaría, ven David, uno corto, le acabaríamos de colocar, efectuaría el lanzamiento y tras efectuar el lanzamiento, en el momento que él lanzara y cayese el peso, yo le llamaría atrás, 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 atrás. Para correr con un discapacitado visual es necesario un guía o un deportista de apoyo en carreras o un llamador en saltos y lanzamientos. En este caso corremos con una cuerda, tiene que ser rígida, no elástica, y es con lo que nos unimos a nuestro deportista y de ello depende una buena coordinación en la carrera, del paso y una buena entrada a la meta para que no haya descalificación debido a la fotofinish, que tienes que entrar un poquito detrás del atleta para evitar tirar de él. Además, en salto de longitud y triple salto, la tabla de batida se sustituye por otra marcada con cal, que permite ver la última pisada. En la de los discapacitados visuales es 1 metro cuadrado de cal, mientras que en la de los de no discapacitados son 30 centímetros de tabla. En donde siempre se cuenta en el mismo sitio, o sea, se empieza a medir desde el mismo sitio, mientras que en la cal es un salto más real porque se mide desde donde deja la huella marcada. O sea, si yo pato aquí, se me mediría desde aquí hasta donde he caído en el foso de arena, mientras que batiendo donde batas en la tabla siempre te van a medir desde el nulo. También hay variantes en el reglamento para los atletas con discapacidad física. Los amputados pueden utilizar en la carrera una prótesis que cada vez son más complejas y sofisticadas y que incluso han provocado enorme controversia en los últimos años. El atletismo, deporte en el que España ha obtenido siempre un buen puñado de medallas, forma naturalmente parte del programa desde los primeros Juegos Paralímpicos en Roma 1960.
Caricia te regala sorteos semanales de 2.500.000 guaraníes. Caricia. Que es para soñar, yo creo que es para soñar. Yo creo que cualquier niño o niña que, independientemente de las capacidades que tenga, debe confiar en su talento, tiene que soñar que puede ser deportista profesional. Bueno, pues es otro sueño más cumplido del mundo paralímpico, gracias a patrocinadores muy responsables, comprometidos a que sea una realidad. Yo creo que es un hito histórico que se celebren estos Juegos Inclusivos. Para que todos podemos compartir del deporte. Todos somos iguales y que aquí lo que hay Gracias. Es un orgullo vestir esta camiseta, es un orgullo tremendo. Un honor jugar con ellos y que me divertido mucho, o sea, una pasada, una experiencia maravillosa. Capacidad. Y por último, Andrea Migueles, que acaba de ser reciente. Un poquito de aplauso, ¿no? Fue reserva del equipo olímpico. Kike Alhambra es nadador. Tendrán que volver a dar el relevo al término de los... Bueno, muy bien. La intención era sellar un poquito lo que estuvimos viendo desde la parte teórica, verla un poquito en la realidad, ¿verdad? En este caso, el enfoque va al área de paradeportistas, al área de paralímpicos, y lo que me gustó, que quería que vieran un poquito de estos juegos inclusivos, que bueno, en algunos lugares se realiza anualmente y en otros lugares sería bueno también ver la manera de promoverlos. Evidentemente, si existe esta estructura en el área deportiva, paradeportiva,
evidentemente nosotros necesitamos hacer un trabajo desde las bases. Obviamente, algunos, como ya vimos en clases anteriores, van a apuntar o van a tener el gusto o van a desear avanzar en el área deportiva, entonces o para deportiva en este caso, y van a necesitar nuestras observaciones y nuestra canalización y nuestra motivación para que lo hagan donde corresponde, como corresponde, viendo que es posible realmente lograr resultados evidentemente, a veces parecieran increíbles, pero son reales, obviamente en base a una estructura de entrenamiento bien llevada y la atención integral que debe tener la persona en condición de discapacidad. Evidentemente, otras personas van a considerar en el ciclo vital la necesidad de realizar actividad física apuntando a la salud, a la calidad de vida, a la mantención de la salud también y a veces a la recuperación de ella, como hemos visto. Evidentemente, nuestros ajustes razonables al tipo de entrenamiento, a los métodos de entrenamiento, van a ser en función a la necesidad de la persona. Vamos a adaptar la actividad física, vamos a adaptar el entrenamiento, vamos a adaptar el ejercicio a las condiciones particulares de la persona, en ese caso, con la discapacidad a la que está refiriendo. Evidentemente, esto tiene que pasar por una evaluación funcional, esto tiene que pasar por un montón de evaluaciones en varias áreas del desarrollo de la persona y en la necesidad de ahondar sobre la discapacidad, las características de la discapacidad, cómo trabajar con ella es un requisito básico para nosotros. Evidentemente, como mencioné en algún momento, los ejercicios conocemos, los métodos, medios con los que podemos implementar la actividad física con las personas en condición de discapacidad, conocemos. Evidentemente, nuestra habilidad fundamental, desde mi punto de vista muy, muy particular, tiene que ver con la aplicación de la técnica, de la metodología, del ejercicio a la discapacidad en sí y a cómo la discapacidad se comporta en esta persona que lo está necesitando. Y cómo hacer que este ejercicio, evidentemente, sea positivo en todo sentido y realmente contribuya a mejorar la calidad de vida, la condición de vida de estas personas y obviamente si puede darle un resultante mayor, evidenciando los logros que puede tener esta persona en un evento deportivo de tan alta envergadura como son los Juegos Paralímpicos, genial. Evidentemente ya también mencionábamos que estuvimos viendo Juegos Paralímpicos o deportes paralímpicos y cómo más o menos se desempeñan diferentes grados de discapacidad, cómo las personas en condición de discapacidad manejan también la clasificación internacional de la cual también hablamos en clase, y entonces ellas pueden desempeñarse y desenvolverse adecuadamente en un evento deportivo sin desorientarse. Evidentemente también cabe mencionar, o volver a mencionar mejor, los juegos o mejor dicho, las Olimpiadas Especiales. Olimpiadas Especiales promueven un montón de sistemas, ¿sí? O una clasificación para poder trabajar con las personas en condición de discapacidad bastante amplia. En este caso, Olimpiadas Especiales apunta a la discapacidad mental o cognitiva. Evidentemente hay algunos síndromes, como el síndrome de Down, pueden ir acompañados de un tipo de discapacidad intelectual y bueno, entonces deberíamos ver la reglamentación en el momento de la participación de estas personas. Entonces se puede verificar si algún tipo de síndrome pudiera ser parte o no. ¿Ok? Evidentemente, los juegos unificados que promueven Olimpiadas Especiales también promueven esta integración. Más bien o sea, en realidad es más inclusión, ¿verdad? De las personas en condición de discapacidad y las personas que aparentemente no padecen una discapacidad, digamos, muy señalada o muy sobresaltada, ¿ok? Digamos las personas convencionales. Entonces, las personas convencionales y las personas en condición de discapacidad son parte de un mismo equipo, de un mismo grupo, entonces es como 50 y 50% de cada uno, entonces pueden participar en eventos deportivos, generalmente son colectivos.
El trabajo en forma colectiva o que apunta al trabajo colectivo de estas personas generalmente es la más sugerida por la retribución en beneficios de forma integral a la condición integral de esta persona en el área social, ¿verdad? A los detonantes positivos, los beneficios positivos que eso tiene en el área social de la persona, que es lo que más requiere en la mayoría de los casos, por decirlo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la preparación física debe estar expuesta o debe ser tomado como un factor sumamente trascendente en todo el ciclo vital, sea la persona deportista, sea la persona no deportista. Entonces, aprender a otra vez rearmar, reajustar, volver a generar una estructura básica y las veces que sea necesaria esta, en función al tipo de discapacidad, en función a cómo la discapacidad afecta efectivamente a la persona en esa condición, entonces va a ser nuestro trabajo bastante satisfactorio. Entonces, como siempre, invitados todos a seguir indagando sobre esta temática. Quiero saber si hay algún tipo de consulta, algún comentario. Juan José, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Vos? Bien también, todo tranquilo. A ver, ahora que te veo, ¿tenés alguna duda, algún comentario en general? Duda no, pero comentarios sí. ¿Me esperas un segundito, por favor? Perdón, discúlpame. Tranqui, profe. No, que me tocó ya trabajar con varias personas con discapacidad. De hecho, que alcé ahí en uno, o sea, dos de mis trabajos que alcé son personas que atendí, vamos a decirle realmente, ¿verdad? Una fue una persona que tuvo un accidente, ¿verdad? Automovilístico. Ella eh, ella era atleta, ella corría maratón. Antes de su accidente, lógico que ahora dejó todo, ¿verdad? Tuvo una fractura en la columna vertebral a nivel de dorsal 2 y 3, fractura con minuta de vértebra con estallido medular. Y quedó postrada, profe. Quedó postrada ella, o sea, ya quedó en cama. Solamente maneja a partir de ese nivel para arriba, tiene todo lo que es la parte motora y sensitiva, ¿verdad? Que son los dos miembros superiores, la cabeza y el cuello. Después todo, lastimosamente, se apagó, ¿verdad? Pero o sea, con ayuda del aficio, más todo lo que es la parte de fortalecimiento de esos dos miembros superiores, ella se está empezando a integrarse otra vez. De hecho que es muy fuerte espiritualmente, anímicamente. De hecho que tuvimos que hacer un apoyo, o sea, un soporte ya con otros profesionales, la parte de psicología, la parte de nutrición principalmente, porque no tiene que subir de peso. Y está empezando otra vez a, a reactivar, ¿verdad? Gracias a Dios. Está empezando otra vez todo lo que es la parte, porque ella era peluquera también, estilista, o sea, manejar tema todo lo que es manos, pies, todo lo que es el tema de asistencia de belleza, ¿verdad? Imagínate, tuvo que dejar todo eso atrás
y ahora está empezando otra vez a activar. Después tuve otra vez otra persona, o sea, otro paciente, también una lesión postraumática, donde le tuvieron que amputar una de las piernas a nivel del tercio medio del cuádriceps del muslo. Y él también era una persona activa físicamente, o sea que andaba en bicicleta, entrenaba en el gimnasio. De hecho que él tiene ya su prótesis, ¿verdad? Prótesis de titanio con fibra de carbono para poder hacer otra vez toda esa actividad de fuerza. Y ese paciente puse como ejemplo en el trabajo de propiocepción, sí, en mi trabajo, sí. Y en fin, es muy bueno trabajar con ese tipo de gente, y más si fue atleta y poder volver a reintegrarlo otra vez a la vida normal, vamos a decirle, ¿verdad? Porque la persona que tiene una discapacidad puede tranquilamente integrarse y hacer todas las cosas de acuerdo a sus limitaciones que tenga, ¿verdad? Pero es muy interesante y eso es lo que más quiero compartir contigo, ¿verdad? Sí, sumamente importante lo que mencionas. Ahora, con esa experiencia tan rica que tenés de conocerle a estas dos personas y ser parte ya, me parece que de ellos, eh, ¿qué observas como un factor débil de parte del entrenador o profesional de actividad física para involucrarse cada vez más con la persona en condición de discapacidad? O sea, un factor negativo, vamos a decirle. Débil de parte del profesional o de nosotros. Yo siempre, o sea, siempre tengo en cuenta que para poder asistirle a ese tipo de personas es muy importante la preparación del profesional. Yo veo que ese es el problema principal, o sea, del motivo por el cual un profesional no quiere, digámosle, instruirle a ese tipo de personas. Es por la preparación, profe. O sea que académicamente uno tiene que estar preparado para poder ayudarle a ese tipo de personas. Y digamos, desde tu posición y tu experiencia, ¿es como más trabajo para vos interactuar en la planificación y en la planificación correcta, asertiva, o es igual que trabajar con una persona convencional? En la parte de trabajo, digamos, pesado, ¿es más pesado? ¿Es igual? ¿Es parecido? Bueno, está bien. Yo, sí, hijo, espérame un ratito, sí. Mi hijo. Yo creo que hay más detalles que uno tiene que tener en cuenta con esas personas. Que con una persona, vamos a decirle que no tiene ningún impedimento físico, ¿verdad? Hay de repente con personas que tienen alguna discapacidad, como te digo, hay detalles que hay que ir remarcando siempre con esas personas. Por ejemplo, con las posturas, principalmente con las posturas y con la ¿cómo te voy a explicar? Con el manejo de las cargas, el enseñarle a la persona cómo tiene que hacer el ejercicio, indicándole siempre las repeticiones,
O sea, hay que ser un poco más detallado con esas personas. ¿Haría esto diferencia entre el trabajo con una persona convencional o si es una persona sedentaria que quiere iniciar en la práctica de actividad física, sería el mismo trabajo? Le hablo de una O persona sea, convencional y una persona en condición de discapacidad. o sea, una persona con discapacidad con una persona normal, Sedentaria, convencional. sedentaria. Se quiere cambiar Y, su hábito ahora, en cualquier parte del ciclo de la vida. perdón, profe, no te escuché y te escuché entrecortado. Ya. Una persona convencional, sedentaria, que quiere cambiar su hábito de vida a algo más saludable y también así incorporar la actividad física. El Sí. trabajo que haces con una persona sedentaria se pareciera o pudiera tener un parentesco con el tipo de trabajo que está mencionando en la persona en condición de discapacidad. Y va a ser va a ser más o menos similar, profe. Similar va a ser. Efectivamente, la corrección de errores, la postura de repetición, Sí. ¿verdad? Entonces, efectivamente, Y también el trabajo integral con otros profesionales también. debiera. Eso también es Sí. un señalamiento que efectivamente todos Yo, tenemos que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, siempre, o sea, tengo muy en cuenta que la preparación física, tanto para una persona con discapacidad o una persona convencional, eh, el, la atención integral de varios profesionales es muy importante. O sea, yo eso tengo en cuenta siempre, siempre. Me parece más completa la asistencia a la persona así. Evidentemente. Sería lo ideal. Solo que acá de repente cuesta un poquito, profe, trabajar así. Porque de repente acá lo que yo veo, ya yo como fisioterapeuta, y o sea, lo que yo veo en mi persona, que soy un fisioterapeuta, por ejemplo, pulseándome con un doctor especialista, vamos a decirle. Inclusive hay veces que nos cuesta a nosotros poder hacer algo integral, ¿verdad? Porque acá en nuestro país lo que yo veo es que los profesionales aún creen que solamente su ideología que tiene él es lo que funciona, vamos a decirle. Y así es muy difícil trabajar integralmente. No sé qué vos pensás, ¿verdad? De lo que yo estoy diciendo. Sí, es una cuestión que hay que seguir trabajando, pero nosotros como no podemos a veces cambiar estructuras de otros, Sí. Lo que generalmente la sugerencia que yo, por ejemplo, siempre hago en esos casos es desde nosotros, ¿verdad? Nuestro pequeño equipo, nuestro gran equipo, las personas que estamos dentro de, por ejemplo, esta clase, intentar desde donde estamos poder conversar mejor, poder interaccionar mejor, ¿verdad? Para que vayamos de a poquito y de poquito en poquito también evitando estas situaciones que envician nuestro trabajo y efectivamente repercuten en la persona a la que estamos buscando asistir de manera integral. Entonces es bastante complejo, incluso Sí. desde tu área y el área de la actividad física, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la prescripción del ejercicio. Sí. ¿Cómo está Todo un tema. ¿Cómo está el campo de la prescripción del ejercicio en tu área? ¿Y cómo consideras que está dentro de nuestra área de la actividad física? ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo consideras que se encuentra la prescripción del ejercicio desde tu área y desde, o sea, vinculándola al área de la actividad física, el deporte o al profesional? Y en mi área, por ejemplo, la prescripción física es muy importante. Es muy importante. De hecho, por ejemplo, que yo me metí en todo este tema de la preparación física. ¿Por qué? Porque yo veía que o sea, con mis pacientes
yo le dejaba en una etapa incompleta, yo le dejaba. O sea, yo, por ejemplo, le rehabilitaba a la persona, sea cual fuese su lesión, ¿verdad? Su dolencia, pero yo no le dejaba, a la persona recuperada a un 100% para que pueda volver a integrarse normalmente a sus actividades, ¿verdad? Y gracias a que yo me metí a todo ese tema y con la ayuda de todos ustedes, ¿verdad? Los profesionales, los profesores, yo estoy logrando que principalmente a ese atleta, se integre ya directamente ya a sus actividades. O sea que yo le hago un servicio integral ya prácticamente con lo que yo me metí a estudiar ahora, ¿verdad? Y esa, vamos a decirle, esa falencia, lo que yo logré tapar o completar en lo que yo estoy metido, ¿verdad? El seguimiento. El seguimiento, exactamente. Sí, porque me costaba mucho, por lo que te estuve comentando hace rato, me costaba mucho, por ejemplo, yo le rehabilitaba hasta un cierto punto al paciente, en donde ese paciente ya necesitaba ya tener un trabajo diferenciado, por ejemplo, en un gimnasio, y de repente yo le acompañaba al paciente, hablaba con los profes del gimnasio y todo eso, le explicaba la situación, en qué etapa yo ahora le está viniendo esa persona. Y ahí lo que a mí me costaba mucho, como te dije, poder trabajar en forma integral con la gente. Entonces, ahora, por ejemplo, ya me es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo de repente, yo le acompaño al paciente al gimnasio y yo entreno o sea, yo le entreno al paciente para poder dejarle bien, ¿verdad? Sí, que justamente es un señalamiento que nosotros hacemos desde el área de la actividad física. Evidentemente, integrar todas las áreas es demasiado, ¿verdad? No es imposible, obviamente, no es imposible, pero sí es bastante forzoso, sobre todo si se va a abordar la discapacidad a pleno. Entonces, evidentemente, digamos, ahí existe el corte, ¿verdad? De cada uno con su parte. El médico, ¿verdad? Tal vez tuvo que realizar la intervención quirúrgica, obviamente, luego de la alta médica debe pasar a hacer la rehabilitación de esa situación. Y ya cuando está en una condición buena y tiene el alta de la parte de rehabilitación, debe concluir o debe integrarse a la sociedad, a su entorno familiar, su entorno social, y evidentemente surgen otras necesidades, que esto es desarrollarse o desempeñarse de manera autónoma o lo más autónoma posible en las actividades de la vida diaria que le corresponde a esa persona. Y bueno, y la actividad física es salud, ¿verdad? Es medicina natural, es medicina que debe ser, sí, bien prescrita, eso sí, con mucha responsabilidad y llevada por un profesional calificado. Y evidentemente necesitamos ampliar nuestra conexión entre profesionales de un área y de otra, tanto al momento de que el profesional de la actividad física también se integra al área de rehabilitación, porque existe, y justamente por estas necesidades, estas falencias que se van viendo, surge también el interés de un profesional en tomar otra área, y también el caso que estás mencionando, el tuyo, ¿verdad? De la rehabilitación a la actividad física para hacer un acompañamiento integral, evidentemente tal vez por la falencia que notas, ¿verdad? Entre esta interacción en el área donde vos te estás encontrando y la tal vez ineficiente calificación de los profesionales. Entonces, por eso que dentro de nuestra área en realidad siempre se trató la discapacidad. Sin embargo, la discapacidad se torna cada vez más interesante desde el punto de vista de la actividad física, y el dominio se amplía. Entonces,
para tener grandes logros tenemos que tener profesionales calificados y evidentemente hablar también de estas falencias nos hace darnos cuenta de que algo tenemos que hacer y de que efectivamente está en nuestras manos. Y bueno, entonces, yo por mi parte felicitarte por los logros que estás teniendo, obviamente, por apuntar al trabajo integral en la calidad de vida de las personas con las que estás trabajando y obviamente y que son seguramente también con nacionales, así que genial, y estás prácticamente con 2 atletas, así que yo creo que estarán próximos a volverse a integrar a la actividad física, en este caso de los paralímpicos, en el caso de tu atleta, ¿verdad? Habría que ver la clasificación funcional. Tenemos nuestro comité paralímpico, es nuevo, pero ya tenemos, ¿verdad? Bueno, tiene unos añitos, pero está. Entonces quiere decir que vamos a tener apoyo internacional tal vez también para esta situación y para que ella se integre de la manera más óptima posible a la actividad física y continúe con lo que